Alabamos a Dios. Dios bendiga a los que nos estén escuchando también en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Hoy predicaremos, hermanos, estaremos tomando un tema que nos va a traer tremenda bendición a nuestras vidas. Y estaremos hablando sobre los tabernáculos. Amén. Diga conmigo los tabernáculos, por favor. Amén. Los tabernáculos. Amén. Una vez más, los tabernáculos. Amén. Y como subtítulo al tema el día de hoy es: nacimos para adorar. Amén. Nacimos para adorar. Amén. Y esa es la intención en la cual Dios nos creó a nosotros. Dios crea a la humanidad con el deseo de formar un grupo de seres humanos que por propia voluntad le adoren sin estar forzados o sin venir de alguna manera programados para adorar, sino que hacemos nuestra voluntariamente adoramos a Dios. Amén. Pero esa es la intención en la cual Dios nos crea, con la intención o con el deseo de que le adoremos. Amén. Entonces yo puedo decir que nacimos para adorar. Amén. Pero aún así la humanidad no ha decidido, o muchos de ellos, la gran mayoría, no adora a Dios. Amén. Por eso la Biblia enseña también sobre un nuevo nacimiento. Este ya no es carnal, este es espiritual. Los que hemos sido renacidos por el Señor, entendemos ahora sí claramente que Dios nos ha escogido. Dios nos sacó del lodo cenagoso. El Señor nos sacó de la vida que llevábamos vana, o de la vida perdida que teníamos, con la única intención ahora, los que sí hemos venido y hemos sido renacidos para el Señor, o hemos sido renacidos en el Espíritu, hemos sido renacidos para adorar a Dios. Los hermanos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido lavados para adorar a Dios. Así es que si hay algún hermano que dice: hermano, yo he sido renacido, yo he sido alcanzado por la gracia del Señor, yo le invito a que suelte una alabanza de adoración al Señor. Señor, gracias, te adoro, te alabo, te bendigo con todo mi corazón. Y yo creo, hermanos, que la adoración a Dios es el acto más sublime que puede existir en un ser humano dentro de una creación. Es el acto, si usted quiere decir: Señor, yo quiero llegar alto en tu presencia, quiero ser usado, la mejor o el estado más alto de una creación es ser un adorador. Por eso todos los que hemos sido renacidos, hemos nacido para adorar a Dios. Amén. Y ese es el tema que nos va a estar ocupando esta mañana: los tabernáculos, y como subtema, nacidos para adorar. Amén. Voy a ir al texto que nos va a estar ocupando, libro de los Hechos, capítulo número 15. Les voy a invitar, hermano, que ustedes sean más espontáneos. Voy a hacer lo posible el próximo domingo en tratar de guardar un poquito más mi garganta, porque nos desgastamos grandemente. Hicimos un tremendo esfuerzo que quiero repetirlo ahorita para adorar a Dios. Amén. Si algo nos desgastamos, algunos de ustedes ¿alguien ha tenido 2 trabajos en alguna ocasión? Cuando llega a su segundo trabajo, ¿el patrón le acepta que usted llegue sin fuerzas? No, usted tiene que venir con fuerzas. Amén. Así tenemos que estar adorando al nombre de Jesucristo, siempre dispuestos. Hechos capítulo número 15, versículo número 14 al versículo número 18. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer este texto que nos va a estar ocupando esta mañana. Amén. Hechos capítulo número 15, versículo número 14 al versículo número 18. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo 2 veces, pero necesito de su ayuda para no leerlo 3 veces. Amén. Paz de Cristo. ¿Cuántos están listos? Amén. ¿Listos? Amén. Porque es importante. La primera parte de la predicación
la intención es poder abrir nuestra mente, que es el tabernáculo. Amén, poder comprender el aspecto del tabernáculo para que podamos entrar en la segunda parte. Amén. Y para esto, para que usted y yo podamos comprender o captarlo, es importante que estemos atentos. Amén. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Usted, ahorita que oremos al Señor, pídale al Señor. Le dije a los hermanos también en la mañana, dígale: Señor, Señor, permite que el pastor pueda hablar con claridad. Amén. Y podamos entender. Porque si yo no hablo con claridad y usted no entiende, no podemos glorificar a Dios. Amén. Y lo segundo es: abre mi corazón. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenemos, versículo número 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo. Alguien diga conmigo: reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Una vez más, invito que me ayude. Y con esto y Simón, versículo 14, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amado Dios, nos presento con mucho temor y con mucho temblor delante de ti, sabiendo que en ti está, Señor, el hacer, el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Te pido que pongas de tu Santo Espíritu, Señor, en mi vida, y que puedas, Señor, una vez más predicar tu palabra, Señor, con claridad, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a través mío. No, Señor, solamente para que tu nombre sea el único exaltado. Bendice a mis hermanos, que la palabra caiga en sus corazones como un bálsamo, Señor, al alma herida. En el nombre de Jesús también, Señor, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, toda acechanza del enemigo, Señor. Cancelamos toda intención del diablo, toda obra que tenga, Señor, para perturbar que tu palabra corra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido libertad, y nos ponemos en tus manos ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar dando gloria a Dios. Le voy a predicar sobre los tabernáculos. Amén. Y los tabernáculos el Dios estableció el tabernáculo a través de Moisés en el monte Sinaí. Aproximadamente un año después de que el pueblo sale de Egipto. El tabernáculo también es conocido como la tienda de encuentro, el santuario en el cual fue dedicado o fue establecido para adorar a Dios. Constituye el tabernáculo establecido por Moisés en el monte Sinaí. Moisés fue el que recibe las instrucciones de cómo debía de formarse o cómo debía de ser construido.
Es un ejemplo en el cual Dios empieza a tener un encuentro con el hombre, especialmente con el pueblo hebreo. Es la primera creación en la cual simbólicamente Dios tiene contacto con el pueblo. Lo hace en el tabernáculo a través de una unión y sobre el carácter de adorar a un Dios monoteísta. Solamente el Dios Todopoderoso lo hace los hebreos en el tabernáculo a través en el monte Sinaí. Y se ha denominado, se le ha dicho también el santuario terrenal, según el libro de Éxodo capítulo número 25. De alguna manera podemos decir que es el lugar donde Dios se ha manifestado y su presencia se hacía palpable. En Éxodo capítulo número 25 el Señor dice: han de hacerme un santuario y yo habitaré en ellos. Amén. El tabernáculo era un espacio en el cual estaba establecido, era un espacio de un tamaño alrededor de 30 codos de largo. Quiero que usted note estas información que es importante para nuestra predicación o para que podamos captarlo. Aproximadamente el tabernáculo era 13 metros por 10 de ancho. Eso era el tabernáculo. Amén. Dentro del tabernáculo estaban los panes, o estaba el maná, estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos. Amén. Y todo esto estaba establecido después del campamento que Dios estableció en el tabernáculo, en el lugar santo. Amén. Era algo en el cual Dios había establecido, y el tabernáculo era una carpa. Aproximadamente entre 100 por 40, 100 pies por 40, y estaba dividida en 3 partes. Una de ellas era el lugar de reunión, otra de ellas era el lugar santo y otra de ellas era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se manifestaba, o se hacía pretender que Dios estaba en ese lugar. Solo era dividido dentro de la carpa, estaba dividido a través de un velo, y estaba de alguna manera, separaba lo que era el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo, en la Biblia dice que el Señor eligió a los sacerdotes, especialmente a Aarón, para que él y sus hijos fueran sacerdotes y trabajaran en el tabernáculo. Ellos tenían la responsabilidad, Aarón y sus hijos tenían la responsabilidad de cuidarlo. Tenían la responsabilidad de hacer ofrendas al Señor allí. Solamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad, o entraba una sola vez en el año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo y por toda la nación de Israel. El tabernáculo que estaba expuesto en el sitio de reunión lo hacía el pueblo del Señor. Y el Señor puso por encima del tabernáculo una nube, dice la Escritura. Una nube que identificaba la presencia de Dios en el lugar, en la tienda del tabernáculo estaba el lugar santísimo, y arriba estaba una nube, y esa nube indicaba la presencia de Dios. Los israelitas que salieron de Egipto no se movían si la nube no se movía. Una vez que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos entendían que Dios quería que se quedaran ahí. Y de repente la nube se levantaba y la nube empezaba a moverse. Cuando la nube se levantaba, entonces el pueblo de Dios entendía que era tiempo de avanzar, y el pueblo empezaba a desarmar el tabernáculo, o empezaba a desarmar la carpa, que medía aproximadamente 100 por 40, y empezaban a desarmarlo y llevaban entre ellos el tabernáculo. El tabernáculo, les recuerdo que era de la medida aproximadamente de
30 codos de 13 metros por 10 de ancho, y lo llevaban entre los sacerdotes solamente. Y ahí existía, y eso identificaba al pueblo que era el lugar donde Dios era manifestado. Y lo que estaba en el tabernáculo era tan valioso y tan delicado que alguien se atreviera solo a mirarlo. El tabernáculo por lo regular estaba cubierto, nadie lo podía mirar. Nadie lo podía mirar. Solamente podía tener acceso Aarón una sola vez al año. Y cuando él lo hacía, tenía que entrar y hacía sacrificios por él. Nadie, por el pueblo, nadie más debería de hacerlo. En el tiempo, la Biblia enseña que en el tiempo de Nabucodonosor o de la transmigración del pueblo, Belsasar, uno de los reyes babilónicos, él tuvo en poco la presencia de Dios y tuvo en poco las cosas que pertenecían al tabernáculo. Y la Biblia dice que Dios le quitó el reinado porque tuvo en poco las cosas que estaban o que pertenecían al tabernáculo. También la Biblia enseña que Dios tuvo mano dura sobre los filisteos, porque los filisteos se atrevieron, dice la escritura, a mirar adentro del tabernáculo. Era algo tan delicado para Dios. Era algo que la gente no debía menospreciar. Los filisteos abrieron el arca y se asomaron a ver sobre las tablas, vieron la vara de Aarón y vieron el maná, y Dios se enojó porque nadie podía mirar lo que había en el tabernáculo. Era algo sagrado, algo que representaba la gloria de Dios, algo que el pueblo de Dios tener bien en claro. Era algo que era sagrado para el pueblo de Dios. ¿Qué era el tabernáculo y cuál era su significado? El tabernáculo era una tienda móvil, era una carpa. Déjeme poner esta historia porque es muy importante para que comprendamos el proceder de Dios y del pueblo de Israel. El tabernáculo, dice la Biblia, así cuando el pueblo salió de Egipto, iba como tiendas de campaña, y la tienda del tabernáculo que estaba ubicada en el centro de todo el campamento era una tienda móvil. Se transportaba en símbolo de que Dios estaba con ellos en medio del pueblo, y servía como santuario entre Dios y los pueblos y el pueblo, y era donde el pueblo traía sus oraciones. Muchos de los símbolos o de los utensilios que había en el tabernáculo representaban proféticamente y apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar alguna historia para que usted empezamos a comprender esta historia sobre los tabernáculos. Amén. El tabernáculo era una carpa o un campamento grande, aproximadamente de 100 por 40. Y una de las cosas que distinguía este lugar de reunión es que solamente había una sola puerta. No se podía entrar por cualquier lugar al lugar de reunión. Solamente existía una sola entrada. Y estaba enfrente del tiempo, estaba enfrente de la mesa de los sacrificios. Cuando alguien quería ir al tabernáculo o al lugar de reunión, no había dos puertas. Aunque era grande la multitud, según los historiadores enseñan que era aproximadamente un promedio de 2 millones de personas. Pero si alguien quería entrar al lugar donde estaba el tabernáculo, solamente había una sola puerta. Y también refiere el día de hoy, sigue existiendo una sola puerta. Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la puerta. El que entre por mí o el que entre por esta puerta será salvo. No hay dos puertas, no hay dos caminos, no hay dos entradas. Para entrar a la presencia de Dios solamente existe una sola puerta. También dentro del tabernáculo estaba el altar de bronce para los sacrificios. El altar de bronce simboliza también a nuestro Señor Jesucristo como un
sacrificio perfecto y sin mancha. En aquel tiempo, en el tiempo del tabernáculo de Moisés, dice la Biblia que los judíos llevaban los machos cabríos y la sangre de ellos limpiaba los pecados de cada uno de ellos. Después del sacrificio de los sacerdotes eran rociados el pueblo y el pueblo era perdonado. Y ahora el libro de los Hebreos nos enseña cuánto más la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Después se encontraban la fuente o el labraco, el puente donde los sacerdotes, era un lugar, era un patio, el lugar de tabernáculo donde estaba el tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Entraban al patio y cualquiera podía entrar, pero ya después para pasar al lugar santo había un lugar que se llamaba la fuente o el lavacro. Solamente podían entrar los sacerdotes solamente, y los sacerdotes tenían que lavarse las manos para poder entrar, las manos y los pies, símbolo también de que usted quiere entrar a la presencia de Dios. Si alguien quiere ir más allá de sentir la presencia de Dios, necesita tener un encuentro y ser bautizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor dice que, según el Señor en San Juan capítulo 3 versículo 5 le dijo a Nicodemo: Nicodemo, una cosa te voy a asegurar. Le dijo: quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Si usted quiere ir más allá de solamente estar cerca de la presencia de Dios y quiere entrar al lugar santo, necesita lavarse. También encontraba allí después de eso la mesa de los panes. Esta mesa servía como un recordatorio de la provisión constante que daba nuestro Dios al pueblo de Israel en medio del desierto. Eran establecidos por nuestro Dios para que ellos pudieran estar de alguna manera. Cada vez que entraban al santuario, ellos recordaban todo lo que el Señor estaba haciendo a través de ellos en el desierto. Encontraba también el candelabro, un símbolo en el cual el símbolo Jesús, la luz del mundo. En aquel tiempo había un candelabro allá adentro en el lugar santo donde tenía que estar el Aarón, y los sacerdotes tenían la responsabilidad de que ese candelabro nunca se apagara. Ellos cada mañana iban y estaban atentos de que siempre hubiera ese candelabro, estuviera prendido, porque de alguna manera significaba que la dirección de Dios. Y Jesús también les habló en el Nuevo Testamento, y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Así encontramos algunos utensilios, y para después, ya al final, encontraba el velo, y el velo separaba del lugar santo al lugar santísimo, y estaba elaborado, y había solamente un hombre que podía pasar, y era el sumo sacerdote. Nadie más podía acercarse al lugar donde estaba el tabernáculo, porque Dios lo había establecido. Recuerde usted esto: Belsasar se atrevió a menospreciar los vasos sagrados. Los filisteos se atrevieron a mirar dentro del tabernáculo, y Dios fue fuerte con ellos, porque algo que estaba establecido en el tiempo de Moisés. El área del tabernáculo estaba rodeado por una gran estructura que es aproximadamente 45 metros o 100 pies, 120 pies. Amén. Y todo esto era el lugar donde los hebreos sacrificaban y daban alabanza al Señor. Llegar al lugar santísimo se conocía como el lugar más sagrado, la última zona del tabernáculo. Esta zona era la más sagrada. Solo tenía acceso el sumo sacerdote en el día de la expiación. El tabernáculo fue construido por Moisés y era un lugar de sacrificio de animales. Quiero notar una vez más, porque después de esta información, quiero llevarlo al tema de la predicación o al enfoque de la predicación. Este tabernáculo
fue construido por Moisés en el monte Sinaí y era un lugar de sacrificio de animales. Ese lugar donde el pueblo de Dios, cada vez que ellos decían vamos al tabernáculo, vamos a la tienda de reunión, estaba establecido por la ley que no podían llegar con las manos vacías. Tenían que llevar una paloma, tenían que llevar un cordero, tenían que llevar un macho cabrío, y cada vez que entraban a la tienda en la cual estaba establecido el tabernáculo, ellos podían llegar nomás al lugar de reunión. Ellos llegaban y el sacerdote estaba esperándolo y le preguntaba, ¿qué traes ahí? Y él decía, traigo sacrificio para adorar a Dios. Y el sacrificio era una paloma, o era un cordero, o era un macho cabrío para ofrecer al Señor. Así estaba establecido. Era un lugar donde la gente traía sus sacrificios y sus ofrendas a Dios. El tabernáculo de David es diferente. El tabernáculo de David, la tienda de David, había una gran diferencia entre la tienda de David y la tienda de Moisés, que contenían de alguna manera, la tienda de Moisés contenía 3 partes: el lugar de reunión, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar del tiempo de Dios, el tabernáculo, la tienda de David solamente estaba instituido por 2 partes. Quiero ir un poquito más para dar esta información, para ver, quiero llegar a este punto. El arca fue tomada por los filisteos y duró 20 años fuera del alcance o de la adoración, donde el pueblo no tenía ya esos rituales como estaban establecidos. Cuando David toma el reinado, uno de sus propósitos fue traer el arca del pacto y traerla hasta la ciudad de David. Y cuando David la trajo, Dios siempre, quiero decirle esto, siempre ha tenido el propósito de tener una comunión íntima con los hombres. Dios siempre ha deseado tener un contacto directo con usted. Dios no ha querido que haya intercesores en medio. Hermano, ore por mí. Hermano, yo tengo esta petición. Hermano, yo quisiera que al Señor, a usted que lo escucha más, que usted pueda orar por mí. Y yo creo que Dios siempre ha querido que cada hombre y cada mujer pueda acercarse directamente al lugar de adoración al Señor Jesucristo. Cuando David toma el lugar, dice la Biblia, este tabernáculo de David tenía un atrio donde estaba el altar de los sacrificios. Cuando David tomó el arco, cuando David tomó y transportó el arca del Señor, de la Biblia enseña que hay una diferencia. Quiero que note usted esto. Esta fue la manera en que Dios estableció el tabernáculo y fue la manera en la que Salomón fue instruido para crear el templo. Solamente todo el ritual, desde que empezó en el monte Sinaí hasta lo último, hasta donde fue construido, todo fue igual, exceptuando el tiempo donde David dirigió o fue el que llevó la tienda al lugar donde él vivía. Existió una gran diferencia. Existió el tiempo en este tabernáculo, entre el tiempo de Moisés y el tiempo de Salomón, en que hubo un tabernáculo especial para Dios, y se fue bajo el reinado de David, que estaba el arca del pacto. Cuando David toma y trae el reinado, él ya no construyó el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios. No, David creó una nueva manera de adoración a Dios y una nueva manera de acercarse a Dios. Creó un nuevo sacerdocio, creó una nueva administración. Los sacerdotes de Sión ministraban delante de Dios y ya era algo que estaba prohibido en el tiempo de la ley. El Señor, a través de David, empezó a traer sacerdotes. Dice la escritura que David creó un nuevo sacrificio. El tabernáculo de Moisés era un lugar donde la gente traía los machos cabríos, las ovejas, para que sean degolladas y ser presentadas al Señor. En el tiempo de David ya no había sacrificio literalmente. Ahora el sacrificio era un sacrificio de alabanza al Señor. Era un sacrificio que salía del corazón del Señor, de las personas. Era un sacrificio
que se realizaban con júbilos. En el tiempo de David, David creó un tabernáculo donde los sacrificios eran sacrificios de júbilo. La gente cantaba con alegría, la gente usaba panderos y alababa el nombre de Jesús. En el tiempo de David, la gente danzaba en el santuario. En el tiempo de David había cánticos de alabanzas al Señor. David instituyó una nueva adoración y una nueva acercación al Señor y a la presencia del Señor. La Biblia enseña que David instituyó 38,000 cantores que adoraran al Señor día y noche. Déjeme se lo explico. En el tiempo de Moisés, Aarón tenía la obligación de que todos los días, las 24 horas del día, estuviera encendido el candelabro y que nunca se apagara la llama. En el tiempo de David decía: no, yo voy a poner a 38,000 personas que todo el día digan: santo, 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 santo el Señor, Dios de los ejércitos. La Biblia enseña que lo dividió por turnos para que las 24 horas del día siempre hubiese un continuo sacrificio a la presencia de Dios. El Señor David, en el tiempo que él estuvo gobernando, dijo: ese es el tabernáculo del Señor, este es el arca del pacto. Ahora voy a traer 38,000 hombres, 38,000 hombres que estén delante del arca. Pero como el ser humano no tiene la capacidad de durar todo el tiempo adorando a Dios, porque nos cansamos, porque nos da hambre, los dividió en las 24 horas. Había 4,000 hermanos que estaban adorando a Dios a las 8 de la mañana, y luego venían otros 4,000 hermanos a las 9 de la mañana, y luego venían otros 4,000 hermanos que levantaban una adoración, un sacrificio a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Moisés, la adoración. En el tiempo de Moisés, la Biblia enseña que el tabernáculo que Moisés instituyó estaba establecido en Gabaón. Y en el tiempo de David, el tabernáculo de David fue puesto en Sión. En el tiempo de Moisés, la adoración era basada por sacrificios de animales, encender el candelabro, quemar incienso, colocar panes y otros más rituales. En el tiempo de David estaba en cánticos, en regocijo, en danzas, en aclamaciones, en alabanzas durante todo el día. Las 24 horas del día en el tiempo de David, él se encargó de que había levitas que todo el día dijeran: Señor, digno eres de la alabanza, digno eres de la adoración. En el tiempo de Moisés, los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo, donde estaba solamente el sumo sacerdote una vez por año. En el tiempo de David, los cantores, los músicos adoraban, alababan a Dios delante del arca del pacto continuamente. Y David empezó a cambiar el rumbo. David empezó a establecer, y la Biblia lo llama el tabernáculo de David. Era una adoración continua. El pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, siempre había hombres, siempre había mujeres con una continua adoración a Dios. En el tiempo de David encontró gente capacitada. No eran hombres que mujeres que no sabían qué iban a hacer. No, había gente capacitada. Puso directores de adoración al Señor, que adoraran al Señor. Músicos, cantores que ensayaran todos los días para que alabaran a Dios, para que glorificaran a Dios. Según el libro de Crónicas dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto con júbilo, con sonido de bocinas, con trompetas, con címbalos, con salterios y con arpas. En el tiempo de David, a pesar de que entendían la importancia de la solemnidad, también entendían que Dios es un Dios digno de la alabanza. David entendía que el Dios que él servía era digno de que todo el día la gente no solamente tuviera un sacrificio literal, sino que trajera un sacrificio del corazón.
Por eso la Biblia enseña, y David escribe: Señor, yo pudiera ofrecer un arroyo o una línea o miles de cabreros, de cabreros para traerlos delante de ti, y arroyos de aceite que pudiéramos presentarlos delante de ti. Pero tú lo único que quieres es un corazón contrito y un corazón humillado delante de ti. Eso es un sacrificio agradable delante de ti. Es lo que Dios había puesto en el corazón de David. David fue creativo para adorar a Dios. Usó instrumentos especiales para la adoración al Señor Jesucristo. Usó, dice la Biblia, aún 4,000 porteros. Usó 4,000 personas que adoraran a Dios. Y dijo David: con los instrumentos es tiempo de tributar alabanza a nuestro Dios. Pero no solamente David hizo eso, no solamente David organizó, no solamente David capacitó, no solamente David lo hizo continuamente. David decía y impulsó de alguna manera y motivó a los cantores que siempre la adoración estuviera envuelta en medio del gozo. Eso significa que había hermanos y había hermanas, había tiempos en los cuales el pueblo de Israel estaba en guerra, pero había gente que estaba adorando y bendiciendo el nombre de Jesucristo. Había personas que en medio de la enfermedad había un clamor de alabanza el nombre de Jesucristo. En medio de la prueba había un clamor de alabanza el nombre de Jesucristo. A la noche había un clamor de alabanza el nombre de Jesucristo. A las 2 de la mañana había gente alabando y glorificando al Dios de los cielos. A las 10 de la noche había gente alabando y glorificando al Dios de los cielos. A cualquier hora el pueblo de Dios empezó a ver un cambio. No solamente eso, David también hizo que su alabanza y la adoración a Dios no solamente fuera gozosa, sino extravagante. Alabaron al Señor delante del arca con todas sus fuerzas. En el tiempo de Moisés importaba mucho nuestro vestido, el que dirán, la liturgia, la manera en conducirse, la manera en que hacer los pasos. En el tiempo de David era importante la extravagancia. Hazlo con todas tus fuerzas, cántale al Señor con todo tu corazón. No importa lo que la gente piense de ti, no importa lo que la gente esté imaginándose quién tú eras. David mismo, siendo el rey de Israel, no estaba supuesto a hacerlo, pero David tenía vestiduras reales, y cuando llegaba a la presencia de Dios se despojaba de sus vestiduras y empezaba a brincar, dice la escritura, empezaba a adorar a Dios. Aún la esposa de David, Milca, le dijo: te has vuelto como un cualquiera, pareces como uno del pueblo. Y David dijo: es que cuando me llego a la presencia de Dios, si es necesario servir, no importa lo que piense mi hermano que está enseguida. Usted vino a alabar a Dios, usted vino a glorificar a Dios. La Biblia enseña que David hizo esta adoración delante de Dios y creó este nuevo tabernáculo, esta nueva adoración, esta nueva manera de acercarse a Dios. Recuerde, cuando Moisés lo establece en el monte Sinaí, era un lugar, sí era un lugar de adoración, pero un lugar de ritos. Era un lugar que había que llegar de una forma diferente. Cuando David lo hace, dijo: no, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo que le agrade a Dios. No vamos a hacerlo por la rutina. No vamos a hacerlo porque es domingo. No, todos los días hay que adorar a Dios, hermano. Si estás enfermo, alaba al Señor. David fue el que escribió: en todo tiempo alabaré el nombre de Jesucristo de Nazaret. En todo el tiempo alabaré al Señor. Y es importante que el día de hoy haya personas que digan: yo quiero ser como David, yo quiero tener esa alabanza como David. La iglesia canta alabanzas que decimos: yo quiero danzar como David. Pero David no solamente danzaba como guerreros como becerros de la manada. David tenía gozo, David era creativo, David era espontáneo y David era extravagante para adorar a Dios, para bendecir a aquel que merecía toda la honra, toda la gloria, y no lo hacía a cualquier hora. Había hermanos en aquel tiempo, a lo mejor había personas en el pueblo de Israel que tenían que cuidar la majada, pero también había gente que tenía que adorar a Dios.
Y cuando Dios ve el tabernáculo de Moisés y ve el tabernáculo de David, ¿sabe qué pasó? Dios escogió el tabernáculo de David. Proféticamente, Dios desechó lo ceremonial, el tabernáculo de Moisés a través del profeta Amós. Dijo: yo voy a restaurar el tabernáculo de David. Yo voy a restaurar aquel momento en los cuales los hombres y las mujeres no tenían tanto, no importaba tanto lo que los rodeaba, importaba acercarse a la presencia de Dios. Y David, de alguna manera, fue un tabernáculo en el tiempo de David que duró 40 años. Y la Biblia no enseña qué sucedió con aquella carpa. Solamente nos enseña cuando Salomón fue llevado y fue construido aquel bonito santuario, aquel bonito templo, y todo volvió a la normalidad. Todo volvió al ritualismo, todo volvió a los machos cabríos, todo volvió al sistema a lo mejor en el cual yo pequé y yo voy a traer una paloma. Yo pequé, yo me equivoqué, voy a traer un macho cabrío. Yo pequé, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero David, el Señor a través de David vio algo que en el cual cuando alguien se equivocaba, cuando alguien cometía un error, no pensaba en el macho cabrío, quebraba su corazón y traía alabanza al Dios Todopoderoso. Y Dios dijo: a mí me gusta el tabernáculo de David. Y Dios promete restaurar el tabernáculo de David. Dios le dice, Dios manda a decir todo lo que David hizo en Sión, en lo que la iglesia de alguna manera es algo establecido para que nosotros tengamos un modelo de adoración al Señor Jesucristo. Es un mensaje en el cual usted y yo vamos a caminar de alguna manera. En el tiempo de Moisés estaban establecidos los ordenamientos de la ley. En el tiempo de David estaban los músicos. En el tiempo de David vamos a cantar, vamos a adorar y vamos a bendecir a Dios. En el tiempo de Moisés había maneras, sacrificios literales de hombres que traían el macho cabrío. En el tiempo de David había hombres que traían un corazón agradable delante de Dios. Hermanos, si algo David estaba seguro, y si usted examina la vida de David era un hombre imperfecto. David era un hombre con muchos errores, pero era un hombre que cuando llegaba a la presencia de Dios era un hombre que se transformaba. Era un hombre que cuando llegaba a la presencia de Dios, no importaba él, no importaba la gente que estaba alrededor, no importaban los músicos, no importaba nada. Lo único que importaba era adorar a Dios, era bendecir a Dios. El arca del pacto ya no estaban muchos utensilios. Lo único que estaba alrededor del arca era gente danzando, era gente alabando a Dios, era gente glorificando. ¿Por qué razón? Porque David entendía que cuando alguien alababa a Dios, los demonios huían. David entendía eso y lo sabía bien claro, porque en el tiempo de su reinado, cuando fue llevado de su mocedad en el reinado de Saúl era atormentado por demonios, y David agarraba el arpa y empezaba a adorar a Dios, y los demonios huían en el nombre de Jesucristo. David sabía que en medio de la alabanza había sanidad. David sabía que en medio de la alabanza del pueblo Dios habitaba. Y Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Dios empezó a mover en el pueblo gentil. Dios empezó a traer la nueva etapa de la iglesia, la nueva etapa del Nuevo Testamento. Y la gente empezó a acercarse al Señor. La gente empezó a venir a los pies de Cristo. Y había hombres de la ley, habían hombres que estaban acostumbrados a los rituales de Moisés. Y en el capítulo que leímos del libro de los Hechos, la gente dijo, si usted lee los versículos anteriores, vamos a ponerles la ley, vamos a ponerles los mandamientos. Y un hombre sabio a través del Espíritu de Dios dijo: no, porque Dios restaurará el tabernáculo de David. Dios traerá este nuevo mover a la iglesia.
David fue el hombre que Dios usó para transformar la adoración y el acercamiento a Dios. Es el hombre que nos ayuda a nosotros a ver cómo nos vamos a acercar delante de Dios. Yo quiero decirle, hermano, y no me vaya a malinterpretar, es importante que usted y yo traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante del Señor. Esto es importante, es un plan de obediencia al Señor. Pero a que lo que a Dios le importa es lo que está dentro de nuestro corazón. Desde el momento en que te levantas, desde el momento en que tú caminas y tú traes una alabanza y una adoración a Dios. Por ejemplo, yo tenía 2 meses alabando a Dios aquí en la iglesia y no estaban ustedes, y quiero decirles que había bonita presencia de Dios, pero no se compara a lo que está pasando en estos momentos, porque la iglesia está congregada, porque hay un mover de Dios, porque la Biblia enseña: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y en medio de la alabanza los ángeles se pasean, en medio de la alabanza Dios se mueve, en medio de la alabanza empiezan a producir milagros, sanidades, maravillas, y el nombre de Jesucristo es glorificado. Salmista David regeneró, cambió una manera, un aspecto, una época del tiempo de los judíos, un tiempo en el cual estaban acostumbrados solamente a los ritos. Y David tuvo 40 años de un sabor dulce, de un sabor diferente, de un sabor solamente de que había relación entre Dios y el hombre. No era, si ese hermano, y no quiero que alguno va a decir, pastor, entonces no tengo que pedir oración para que usted ore por mí. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que Dios quiere tener una relación con usted directamente. Y el mover de Dios cambia, y la atmósfera cambia cuando se reúnen los hermanos. Cuando el pueblo de Dios empieza a juntarse, la atmósfera empieza a cambiar. Porque puede ser todo el infierno junto, pero Dios dice: si 2 de vosotros estuvieren conmigo, ni las puertas del infierno prevalecen contra ustedes. David entendía esto y dijo en el Salmo 133, estoy terminando, Salmo 133. Creo que es un salmo en el cual en muchas ocasiones hemos leído y hemos experimentado y nos hemos gozado. Pero hoy creo que algunos de los que estamos aquí pudiéramos decir: hermanos, hace 2 meses que mi copa ha ido bajando. Hace 2 meses que ya no he tenido ese privilegio de juntarme con los hermanos. Y mi adoración y mi alabanza no es la misma. Yo creo hermanos, que muchos de los que estamos aquí siguieron los programas o las transmisiones en vivo. Y yo puedo mirar y yo le voy a dar mi percepción y mi experiencia. Puedo escuchar cientos de mensajes a través de la línea. Y son muy bonitos mensajes. Mensajes de regocijo, mensajes de adoración, mensajes de encuentro con el Señor, y me gozo. Pero cuando no hay ninguna comparación, yo puedo cambiar muchos mensajes juntos de la vía internet por un solo momento en su presencia. Por poder llegar a su casa y poder acercarme directamente al Señor Jesucristo. Salmo 133, David lo expresa de esta manera. Y empieza con un signo de exclamación y dice: Salmo 133. Si alguien que esté de acuerdo conmigo, grite amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Hermano, cierto, me gozaba, me he gozado en todos estos 2 meses. Pero hoy mi corazón empezó a latir desde el domingo pasado que propusimos llegar a la iglesia el día de hoy. Yo quería que amaneciera, yo quería llegar a la casa de Dios, porque junto con mis hermanos iba a poder hacer un lugar de adoración delante del Señor. Iba a poder decir: santo, 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 Señor de los ejércitos. Es como el buen óleo que sobre la cabeza de Aarón, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El salmista dijo: qué bueno es cuando me junto con los hermanos. Hoy usted y yo estamos en un lugar de adoración a Dios. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? ¿Por qué cantarle? Dios dice: yo voy a restaurar el tabernáculo de David, donde no necesita tanto ritual. Voy a tener directamente un encuentro con aquel que se disponga. Y David, la adoración que el tabernáculo de David se distinguió por alabanza y por adoración. El tabernáculo de David se distinguió porque lo hacían en todo momento. El tabernáculo de David se distinguió porque eran con todas sus fuerzas. El tabernáculo de David se distinguió porque se alababa a Dios con extravagancia, con todo lo que sus fuerzas, con toda su capacidad, porque no le importaba lo que estuviera alrededor. Solamente lo único que importaba era adorar a Dios. Según algunos historiadores bíblicos, el Salmo 133 describe cuando la transportación del arca del pacto a la ciudad de David. Y David escribe el Salmo 150. Por algo termina este salmo de esta manera. Póngase de pie. Quiero que me ponga mucha atención en este momento. El Salmo 150 está dividido en 3 partes. La primera parte es como una pregunta a muchas personas que se han hecho: ¿por qué ha de Dios ser alabado? A lo mejor alguien pudiera preguntar: ¿y por qué tengo que adorar a Dios? A lo mejor algunos jóvenes pueden decir: ¿y por qué tengo que adorar a Dios? Y la respuesta está en el Salmo 150. Y en el versículo 1 y el versículo 2 dice: alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Si alguien no sabe lo que Dios ha hecho, quiero decirle que el Dios que usted y yo servimos creó todas las cosas. Creó los cielos, creó los montes, creó los mares, lo creó a usted. Y si usted está vivo, es por la misericordia y la obra maravillosa de Dios. Y el salmista dice: alábale por sus proezas. Y luego termina siendo un reto: alábele conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Yo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, yo quiero decirle, si usted sirve a un Dios de obras pequeñas, dele alabanza pequeña. Si usted sirve a un Dios que tiene imposibilidades, sírvale pequeño. Pero el Salmo dice: alabarle conforme a la multitud de sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Yo creo y estoy seguro que servimos al Dios Todopoderoso. Yo creo que de nuestro pecho debe salir la mejor alabanza posible, porque Dios se lo merece. Aleluya.
La segunda parte del Salmo 150 le dice cómo Dios debe ser alabado. Porque yo digo, hermano, Dios merece una alabanza grande. Y el Salmo 150 le dice cómo Dios debe ser alabado. Y en el versículo número 3 nos dice: alábenle con bocinas. Salterio y arpa, alabe a nuestro Dios. Cuerdas y flautas, alaben a Dios. Címbalos resonantes, alaben a Dios. Y luego dice, así se tiene que alabar a Dios. A Dios es importante, sí es importante acercarnos con mucho respeto, sí es importante. Pero cuando usted diga, voy a ir a la casa de Dios, no ponga límites en su mente. Usted diga, Dios merece con flauta, con pandero, con brinco, con júbilo. Yo voy a comer. A veces yo he escuchado esta expresión: ¿y para qué tanto brinco? ¿Y para qué tanto grito? Porque la Biblia dice que canten al Señor con júbilo. Y yo no entiendo. Déjeme darle este ejemplo. Yo no voy a las cantinas, hermano. Yo no voy a las cantinas, ni siquiera por equivocación. A veces de repente, a veces en nuestro transitar de usted se abre a lo mejor un portón donde la gente se está autodestruyendo y la gente está brincando, la gente está corriendo, la gente está mostrando alegría, y yo me quedo por fuera. A veces me voy con mi pensamiento, diga, esta gente se está autodestruyendo y sin embargo están mostrando alegría. Hermano, yo no sé qué es lo que usted realmente entiende por júbilo. Yo no sé lo que realmente usted entiende por alegría. Yo no sé lo que usted entiende. Alábele al Señor con címbalos, con panderos, con danzas. Así dice el salmista. Y Dios dijo, yo voy a restablecer eso. Señor dijo, yo voy a restablecer ese tabernáculo. Ese es el que me gusta. ¿Quiénes tienen que adorar a Dios? El 6, por favor. Póngame el 6, por favor. Salmo 150, versículo número 6. Porque ahí nos enseña quiénes deben de alabar a Dios. Y el Salmo 150, versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Ayúdeme. Lo siento, púlpito. Lo siento, silla. Pero tú no vas a adorar a Dios. Y sabe que a veces la creación que no respira no se puede contener. Una ocasión, allá en la cárcel de Filipos, la cárcel empezó a temblar. Dijo, no, aquí hay alguien más poderoso que yo. El monte Sinaí empezó a humear, empezó a temblar, porque los montes se derriten a la presencia del Señor. Pero el texto bíblico dice: y todo lo que respire, alabe al Señor. Si usted está respirando, de una alabanza de júbilo. Pero vamos a hacerlo como dice la Biblia. Y voy a leerlo, y conforme yo vaya leyendo, los que tengan a su mano una bocina, empiecen a sonar la bocina. Cuando alguien esté leyendo, el que tenga un arpa o que tenga un salterio, y el que tenga un pandero, empiece a sonarlo. Y cuando yo diga danza, el que tenga piernas empiece a danzar al Señor. Y cuando diga cuerdas, el de las cuerdas empiecen a tocar. Y cuando diga zúmbilo, címbalos, alguien empiece a moverlos. Y luego de después, todo lo que respire, alabe al Señor.
alabar a Dios en su santuario. Estamos en el lugar correcto. Alabarle por su magnificencia, alabarle de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabarle al son de bocina, al son de salterio y de arpa, de cuerdas y de danza y de flautas, de címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe al Señor. Algo estamos desconectados. Estamos desconectados. Hermano, hace 2 meses no es lo mismo, hermano. Me doy cuenta que acabo de volver al trabajo y me siento como tullido todavía. Pero voy a dar otra oportunidad. Si alguien que está respirando trae una alabanza grande al Señor, yo le voy a invitar que no se deje, no suelte su cuerpo. Corra alabanza al Señor, corra al altar, alabe al Señor, glorifique al Señor. Todo lo que respira, el son de bocina, de salterio, de arpa, de pandero, de danza, de cuerdas, de címbalos resonantes, todo lo que respire, alabe al Señor.